Bien, pues ya sí que estamos grabando la clase y bueno, antes de empezar con esos ejercicios, lo que deberíamos es pues echarle un vistazo a todo lo que es la estructura del Apache. El Apache, bueno, vemos que está funcionando porque nosotros ponemos aquí localhost, nos sale que está funcionando, el Apache que tenemos instalado está instalado dentro del paquete del LAMP server. Y bueno, pues antes de meternos en los ejercicios de crear un host virtual, vamos a ver pues la estructura que tiene esta Apache. Y bueno, pues vamos a empezar viendo esta parte de aquí que nos pone este index.html, porque esto realmente es una página HTML que nos trae de prueba el Apache, en la que nos explica cuál es la estructura de directorios. Bueno, pues para esto tenemos que tirar un poco de terminal de Linux. ¿La veis bien? Lo que yo escribo, ¿lo veis bien? Sí. Bueno, y debemos irnos al directorio etc. Bueno, vamos a ver dos directorios. Uno donde están los archivos de configuración y otro donde están los archivos que se despliegan. Los archivos de configuración, como en casi o en prácticamente todas las aplicaciones de Linux, están dentro del directorio etc. Bien, como nuestra aplicación Apache es algo más compleja de configurar, no vamos a tener un archivo único de configuración, sino que vamos a tener toda una estructura de archivos y directorios. Y la tendremos dentro de etc Apache 2, ¿vale? Este es el directorio donde tenemos todos nuestros archivos y subdirectorios. Si ponemos ls, podemos ver que nos encontramos con 4 archivos y con 6 directorios. Además podemos ver que estos 6 directorios parece como que van emparejados, van de 2 en 2. Por un lado tenemos los conf, por otro lado los mods y por otro los sites. Nosotros en el día de hoy veremos mods y sobre todo vamos a ver sites. Bien. Y como ya digo, tenemos 4 archivos de configuración. Estos archivos prácticamente no los vamos a tocar, los vamos a dejar tal cual están. Y realmente los que vamos a tocar van a estar dentro del directorio Site Available. Bueno, aunque sí que vamos a echarle un ojo por encima a la utilidad de cada uno de estos directorios. Apache2.conf es el archivo principal de configuración de Apache. Bien, si miramos aquí, pues la verdad es que vienen muchas directivas que bueno, pues que configuran el comportamiento de la aplicación, el comportamiento general de la aplicación. Realmente yo de aquí nunca he tocado nada y desde luego no recomiendo tocar. Eso sí, podemos ver de aquí, por ejemplo, que nos aparece el var 3 dobles. Eso, si yo lo busco, igual está, efectivamente. Está más veces. No, está solo esa vez. ¿Vale? Var 3 dobles, después veremos que es el directorio donde se encuentran los archivos a desplegar. Y bueno, pues yo la verdad es que, bueno, intuitivamente más o menos se puede conocer cada una de las directivas que aparecen aquí, pero ya digo, yo no las toco porque yo dejo el funcionamiento por defecto de Apache y luego sí que configuro archivos menores a la hora de tratar con ellos. También podemos ver aquí que aparece una llamada al ports.conf, que era uno de los 4 archivos que teníamos en el directorio principal del etc Apache 2. ¿Vale? Tenemos el directorio en var, que esto es de variables de entorno.
también que, ya digo, esto no suelo tocarlo. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que nos está diciendo cuál es el usuario y cuál es el grupo de Apache, que es el www-data, como alguien ya apuntó en el foro. Luego tenemos, la verdad es que el Magic, ni me he preocupado nunca por verlo. También pues más archivos de configuración y tal, más variables. También podemos ver que en todos estos archivos una gran cantidad de líneas vienen comentadas, ¿vale? Las que empiezan por la almohadilla es que no tienen efecto sobre nada, porque son comentarios realmente. Y el último sería el ports.conf, que es en el que se configuran los puertos. Esto lo único que nos dice es que en este caso el Apache lo tenemos instalado funcionando por el... Para alguien... El Apache... A ver que me he ido... Aquí. El Apache lo tenemos configurado funcionando por el puerto 80, que es el puerto HTTP por defecto. Y en el caso de que esté instalado el módulo SSL o el módulo, después veremos lo que son los módulos, que son programas, digamos, que aumentan las capacidades o dan nuevos servicios a nuestra aplicación de Apache. Pues bueno, si está instalado uno de estos dos módulos, también escuchará por el puerto 443. ¿Sabéis cuál es el puerto 443? ¿No? Sí, necesito que lo digáis, no que lo escribáis, porque no tengo ahora acceso a... No. ¿Hola? No sé. Bueno, el puerto 443 es el puerto HTTPS, es decir, es el puerto seguro de Apache. Pues, bien, lo que nos viene a decir es que si... Lo he perdido aquí. Que si este módulo está activado, que también escuchará por el puerto 443. Yo hay veces que he hecho una instalación de Apache sin tener permiso de administrador. Y a veces me he encontrado con que este archivo no está configurado de esta forma, porque si no tengo esos permisos de administrador, no tengo el poder de apoderarme del puerto 80 ni del puerto 443. En ese caso se me ha instalado sobre el puerto 8080 y sobre el puerto 8443, ¿vale? Que son los puertos alternativos de HTTP y de HTTPS. Bien, aquí sí que lo vemos que está funcionando por el puerto 80. De hecho, cuando yo hago localhost, bueno, aquí, cuando hago localhost, esto lleva implícito que está funcionando sobre el puerto 80. Y bueno, ya digo, esto, el acceder a este archivo, pues simplemente para hacerlo desde un punto de vista consultivo, ¿vale? Yo simplemente me accedo aquí normalmente pues para ver que los puertos están bien configurados y que el funcionamiento es el correcto. Pero no modifico aquí nada. Bueno, de hecho, si yo tratase de modificar ahí algo, me inventase el puerto, pues con toda seguridad esto daría error. Tendría que irme, bueno, en la unidad 3 veremos cómo a una aplicación se le atribuye un puerto que en principio no le estaba destinado por la naturaleza de esa aplicación. Pero claro, si no hacemos todos esos pasos, no va a funcionar. Entonces, de inicio, si yo cambiase los puertos, en ese archivo no iba a funcionar. Bueno, volviendo aquí, como digo, luego tenemos estos 6 directorios de los cuales vamos a ver los de mods y los de sites. Mods nos van a decir los módulos que hay. En el caso de mods available,
los módulos que están disponibles y en Enabled los que están activados. En realidad, bueno, si nos acercamos aquí y vemos, bueno, podéis ver que hay una gran cantidad, que tenemos dos extensiones que son conf y load, y si nos vamos al mods Enabled, nos encontramos con que estos de aquí son un subconjunto de los anteriores. Es decir, todos los que están en mod enable están también en mod available, pero no todos los que están en mod available están aquí en mod enable. Y además los vemos en azul celeste. Alguien ha tratado de entrar, pero cuando he ido a darle a aceptar ha desaparecido. Si os dice algo por WhatsApp, decirle que vuelva a intentar entrar, que le daré paso. Bueno, estaba diciendo que nos encontramos con que aparecen en azul celeste. ¿Sabéis lo que significa azul celeste? En Linux, o por lo menos en este Ubuntu, ¿sabéis lo que puede significar? ¿Nadie? No, que se pueden, si son ejecutables suelen salir en verde. Esto es que son en realidad, a ver si pongo, que son enlaces simbólicos. Un enlace simbólico viene a ser lo que en Windows se le llama acceso directo. Es decir, son apuntadores hacia otro archivo. Eso sí, aquí la diferencia es que si yo edito este archivo, estoy editando a la vez el original. Es decir, que funcionan como réplicas. Entonces, en realidad, esto significa que activar un módulo, en realidad, es crear un acceso directo a ese módulo en el directorio de mods enable. Bien, eso... perdón. Crear un enlace simbólico se hace con ln-s, pero no vamos a necesitar nada de eso, porque ya tenemos un comando que crea el acceso simbólico, el enlace simbólico, perdón, y tenemos otro que lo elimina, ¿vale? Lo veremos más adelante. Bueno, vamos ahora con sites, ¿vale? En sites, si miramos en sites available, tenemos dos archivos que son el 00 default y el default-ssl.com. Si miramos en sites enabled, veremos otra vez que nos encontramos con un archivo de los dos que tenía el available, aquí solo tenemos uno, y vuelve a ser un enlace simbólico que vemos que apunta al 00 default. Este enlace simbólico, bueno, se me ha olvidado explicar lo que es el sites, ¿vale? Los directorios de sites se refieren a los hosts virtuales. Un host virtual es es un alojamiento web que va unido a una URL y que se almacena dentro del mismo servidor, ¿vale? Entonces, un solo servidor puede tener almacenados múltiples hosts virtuales. En este caso, el 00 default es el host virtual por defecto por el puerto HTTP, es decir, por el puerto 80. Es el host virtual que nos muestra cuando nosotros ponemos localhost, ¿vale?
Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a ir a Sites Available y vamos a ver en qué consiste este archivo. Lo abrimos y podemos ver que es un archivo extraordinariamente sencillo, ¿vale? Porque la mayoría de directivas que vienen, la mayoría de líneas que vienen en el archivo están comentadas, es decir, no tienen utilidad. Si lo dejásemos solo en las líneas que realmente están activadas, se nos quedaría en la de abrir marca, cerrar marca y 4 líneas por en medio, el server admin, document root y estas dos de los logs, ¿vale? Entonces ya vemos que es un archivo de inicio, aunque luego esto se puede complicar mucho, pero de inicio es extraordinariamente simple. ¿Qué consiste? Bueno, pues en realidad es una especie de lenguaje de marcas en la que solo tenemos una marca, que es la de virtual host, la marca de apertura y aquí la marca de cierre. Y en la que, bueno, vemos que aparece virtual host asterisco 2.80. ¿Qué significa esto? Pues bueno, básicamente es una marca de apertura de host virtual. Asterisco significa que admite admite peticiones de cualquier dirección IP por el puerto 80. ¿Vale? Y luego aquí es donde viene realmente la definición. Bueno, lo de los logs lo podemos quitar, lo podemos dejar. La verdad es que no va a funcionar. Bueno, siempre pues tener un archivo de log pues es bastante, nos puede ser bastante útil, pero realmente las directivas que lo hacen funcionar son estas de aquí, incluso la que está comentada, ¿vale? Las dos más importantes que vamos a tener son server name y document root. Server name nos dice la URL por la cual funciona este host virtual. En la URL no se incluye el protocolo, no se incluye el HTTP. Eso lo marcará esto de aquí. ¿Vale? Si es 80 es porque es HTTP, si es 443 es porque es HTTPS. Entonces, aquí vemos que pone www.sample.com, pero está comentado. Como está comentada, lo que hace es que toma la URL por defecto, que es el localhost o el 127.001. Y, bueno, el server admin es la dirección de email del administrador. Pues bueno, si queremos ponerle algo que vincule para mandarle mensajes al administrador de inicio, a menos que hagamos eso, no va a tener tampoco ninguna función, pero sí es muy importante document root. Document root nos indica dentro del sistema de archivos del servidor, en este caso de un Linux, dentro de ese sistema de archivos, ¿dónde va a estar el archivo a desplegar? Y en este caso pone var $HTML. Habíamos visto en el archivo apache.conf que ponía no var $HTML, sino simplemente var HTML. Y es que lo que viene a decir ese archivo del apache.com o apache2.com, no recuerdo exactamente, pero bueno, el que he dicho que era el archivo de configuración principal de la aplicación, lo que viene a decir ahí es que dentro de ese directorio, todo lo que metamos dentro de ese directorio es susceptible de estar publicado, ¿vale? De estar desplegado. En este caso, dentro de esas posibilidades, crea un nuevo directorio, que es el HTML, y entonces, pues despliega lo que hay dentro de ese archivo, dentro de ese directorio. Si nos vamos a ese directorio,
vemos aquí que tenemos, bueno, tenemos esto de segundo proyecto y tal, porque lo estoy usando también para el módulo de entorno servidor. Pero bueno, lo que nos importa inicialmente es este index.html, que es el archivo que se despliega al poner el localhost. ¿Vale? Y es que aquí es donde debemos entender cuál es el funcionamiento del Apache. Bien. El Apache recibe peticiones de los clientes, que serían navegadores, apuntando a esa dirección y apuntando a esa URL. Entonces, el Apache mira dentro de los hosts virtuales que tiene si están pidiendo esa URL. Si lo tiene, entonces le devuelve los archivos. Vuelvo al archivo de configuración. Entonces lo que digo, viene una petición de una IP que está dentro de las que se permiten hacia un puerto que es el que permite este host virtual, y entonces ve si la URL que es pedida coincide con el server name. En este caso, el server name no pone nada, se entiende que es una petición del host virtual por defecto, del localhost del 127.0.0.1, o si se hace una llamada desde un ordenador diferente a este, se tendría que poner la IP del servidor. Y en ese caso, si coinciden, el Apache devuelve los archivos que hay desplegados en este document root. Si el cliente, es decir, el navegador, no ha especificado el archivo, como es en este caso, porque yo podría poner aquí index.php. Bueno, pues también me sale. No, PHP no, HTML. ¿Vale? Y me sale. Pero si no pone nada, entonces lo que va a buscar es un index.html. Si no tiene un index.html, busca otro archivo. Bueno, eso hay un orden ahí. Yo con los únicos que trabajo son con index.html e index.php. El index.html tiene preferencia sobre el index.php. Quiero decir que si yo quiero que al poner localhost ejecute un index.php, lo que no tengo que poner es un index.html. ¿Vale? Pues bien, y así esa es la forma de trabajar del Apache. Entonces, vamos a crear ahora, como decía, el ejercicio, que lo tengo aquí, un host virtual sobre la URL prueba1.es. Vale, pasos a seguir. Bueno, ¿alguna duda sobre todo esto? ¿No? Por favor, necesito un poco de... que quiero que... De momento no. Que yo ahora mismo estoy viendo la pantalla del ordenador sin veros ni nada, ni escuchar, entonces... Un poco de momento no, José Antonio. ¿Cómo? Que de momento no, de momento bien. Bueno, pues pasos a seguir. Yo, bueno, sigo varios pasos. La verdad es que prácticamente todos estos pasos tienen la propiedad conmutativa. No hay por qué hacer uno antes que otro. Yo normalmente empiezo editando el archivo de configuración del host virtual. Y eso lo hago copiando uno de los que vienen por defecto. Aquí tenemos dos archivos por defecto. Uno de ellos está activado, es decir, hay un host virtual que es el 00 default que está activado. El default SSL no está activado. El default SSL lo veremos en la próxima sesión dentro de 2 semanas. Es el archivo que configura un host virtual por defecto que funciona por el puerto 443. Es decir, un host virtual que funciona con el servicio HTTPS. ¿Vale? Para lo de hoy, para el prueba1.es, usaremos el 00 default. Entonces, lo que hago es que copio el archivo
Y una cosa que sí que yo recomiendo siempre es que estos archivos no se editan, ¿vale? Estos archivos los tenemos de muestra y son de una gran utilidad el copiarlos y editar el nuevo archivo. Porque si los editamos y nos cargamos algo, luego se nos va a perder esa muestra que tenemos. En todo caso, si lo editásemos el 00 default o el default SSL, lo que recomiendo es previamente hacer una copia de seguridad de estos archivos. Bueno, en todo caso, yo copio el archivo y le voy a llamar al nuevo archivo prueba1.es.conf. ¿Es necesario llamarle prueba1.es? No. El nombre que yo le ponga al archivo no va a tener nada que ver con el funcionamiento, con el contenido que tenga. Pero siempre es más fácil luego de trabajar cuando yo haga, vamos a ver, cuando yo haga ls y yo vea aquí los archivos y vea este nombre, pues vale, yo haciendo un ls sin tener que editar, sin tener que entrar en el contenido del archivo, ya estoy viendo que este archivo configura el host virtual que funciona sobre la URL prueba1.es. ¿Vale? Y ya digo, si yo aquí en lugar de prueba1.es pusiera P1, simplemente pues funcionaría. Lo único exigible es el .conf, ¿vale? Tiene que acabar en .conf. Y no hay ningún problema con que tenga .es y luego .conf, ¿vale? Eso sí, que finalice con .conf. A continuación, edito el archivo que he creado. Y he dicho, los dos parámetros más importantes en los que me tengo que fijar son en document root y en server name. En server name está comentado, así que yo lo descomento. Y aquí pongo la URL por la que va a funcionar este host virtual. Aquí tengo que poner dónde va a estar el archivo o los archivos a desplegar. Y yo voy a hacer lo siguiente, pongo prueba1.es/html. Bien, estoy metiendo dos niveles de directorios más de profundidad. Esto suele ser una práctica mía también. Y esto lo hago porque si yo necesitase meter algún archivo de configuración extra del host virtual, como va a ser los dos siguientes ejercicios, necesitaré tener un directorio externo donde ponerlo. Es decir, no puedo poner los archivos de configuración en el mismo directorio que estoy usando para desplegar los archivos. Entonces yo me dejo el var www.prueba1.es para meter posibles archivos de configuración y el var www.prueba1.es/html para meter los archivos a desplegar en la aplicación. Vale. Guardamos. Guardamos y cerramos. Vale. Bien, esa es la parte que necesito editar del Sites Available. Lo siguiente, pues puedo seguir por la creación de los directorios y archivos a desplegar, con lo cual me tengo que ir a var www, vemos que vamos a estar siempre jugando entre etc apache 2 y var www, y aquí voy a hacer un mkdir y pongo -p y tengo que poner exactamente lo mismo que había puesto en el archivo de configuración del host virtual. Por si no lo sabéis, el -p lo pongo para que me cree los dos directorios de una tacada. Si no, tendría que hacer primero el mkdir prueba1.es, hacer el cd prueba1.es y luego el mkdir html, ¿vale? Así me crea los dos. Y, bueno, lo siguiente sería darles permisos. De esto tenemos dos formas de hacerlo.
Una sería quizás la más certera dentro de los términos de la seguridad informática sería hacer un chown, es decir, poner de propietario de este directorio y de todos sus subdirectorios y archivos al usuario del Apache, es decir, al www-data. Eso lo haría con sudo chown-r www-data www-data prueba1.es. Si hago ls-la, vale, me sale con www-data. El problema de esto es que al final, si queremos ganar en tiempo, claro, yo aquí voy a crear un archivo que sería un index HTML. Y pongo prueba 1 funcionando. Lo más básico de HTML. Simplemente pues para ver que esto está funcionando. Pero claro, si yo hago ls-la, es que ya me pertenece a root. Con lo cual, cuando el Apache trate de acceder, pues no pondrá. Yo lo voy a dejar así para ver lo que ocurre y después lo modificamos. Como he dicho, esta sería la mejor forma desde el punto de vista de la seguridad. Si queremos no calentarnos la cabeza, pues yo aquí, en lugar de haber hecho un chown, cuando estaba aquí, en lugar de haber hecho un chown, hago un chmod -r 777 HTML y ya le estoy dando todos los permisos a todo lo que haya dentro de... No, HTML no, sería prueba 1. Le estoy dando todos los permisos a todos los directorios y archivos que estén metidos ahí dentro, con lo cual el Apache no tendría ningún problema a la hora de acceder a esos archivos para desplegarlos. Bueno, yo por ahora esto lo dejo así. Siguientes pasos. Hay que relacionar la URL prueba1.es con nuestro servidor. Esto, hacerlo bien, obviamente se hace con un servicio de nombres, es decir, con un DNS que apunte, comprando el nombre del dominio. Como eso se verá más adelante, ahora la única forma que tenemos de relacionar la URL prueba1.es con nuestro servidor es editar el archivo etc host. ¿Vale? Y poner que eso, que en el 127.001 es donde está prueba1.es. Vuelvo a repetir, con esta estructura de directorios que he creado aquí, vuelvo a repetir lo mismo que cuando le puse el nombre al archivo de configuración del host virtual. Es indiferente el nombre que yo le ponga aquí. Si yo le pongo prueba1.es es para que me informe de una forma rápida de qué archivos son los que están desplegándose ahí, con qué host virtual está relacionado. Entonces, si siempre vamos poniendo el mismo nombre, nos será mucho más fácil tratar. Hay que tener en cuenta que luego, conforme vayamos haciendo prácticas, nos encontraremos con 4, 5 o 10 hosts virtuales. Y si empezamos a poner nombres así al voleo, cuando yo hago aquí un ls, lo que nos salga ahí no habrá nadie que sepa capaz de interpretarlo. En cambio, si vamos poniendo en los nombres de los directorios, en los nombres de los archivos, los correspondientes con sus hosts virtuales, pues será todo mucho más fácil de controlar.
Bueno, si yo ahora mismo me fuese aquí al navegador y pusiera prueba1.es, bien, me sale esto. ¿Sabéis por qué me está saliendo el archivo de configuración de Apache? ¿Alguien se le ocurre? Porque pertenece al root. ¿Porque pertenece al root? No. No, ¿te refieres porque no he hecho el show ni el chmod? No, no, no es por eso. Bien, yo ahora mismo tengo configurado. La configuración apunta a esa dirección, ¿no? Sí, efectivamente, porque en etc host he dicho que prueba1.es se corresponde con el localhost, ¿vale? Se corresponde con el 127.0.0.1, que es mi ordenador. Entonces, yo he hecho por el cliente, por el navegador, yo he hecho una petición a prueba1.es. Prueba1.es, esa petición la recoge el Apache y como en el Apache no encuentra ningún host virtual que pregunte por prueba1.es, pues sale con el host virtual por defecto, ¿vale? Sale con el 000-default y el 000-default apunta a este archivo, ¿vale? Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es configurar el Apache para que cuando haga una petición de prueba1.es sepa, mire a prueba, ¿no? claro, sepa discriminar que realmente estoy preguntando por prueba1.es y me despliegue los archivos de prueba1.es. ¿Qué es lo que me falta? Pues me faltan al menos un par de pasos. El primer paso sería activar el host virtual, porque a ver, Apache 2. Porque aquí tenemos prueba1.es.conf, pero si nos vamos a Sites Enabled, aquí no aparece. ¿Cómo se activa? Pues se activa con un comando. Este comando, la verdad es que no sé si es genérico, es una macro realmente. No sé si es genérico de todos los Linux, pero vamos, en todos los de la familia Debian sí que funciona, que es el A2 Insight, ¿vale? Esto significa el Apache 2 es que activa el sitio, el host virtual, ¿vale? Y entonces aquí ponemos. Esto se puede hacer desde cualquier directorio, no hay que hacerlo desde Site Enable ni desde la Available, ¿vale? Si yo pongo, me voy aquí al directorio del usuario, yo pongo cd a2, perdón, cd no, sudo a2 en site, y ahora pongo el nombre del archivo de configuración del host virtual, que sería el prueba1. Yo pongo solo proof, le doy al tabulador y vemos que me lo completa. Es decir, que identifica que hay un archivo de configuración para poder activar ese sitio. Bien, cuando le doy al intro, me dice que lo ha activado y recomienda una recarga, ¿vale? Si yo me voy ahora al etc Apache 2 sites, vale, sites Enabled, y hago el S, vemos que ya está aquí el prueba1.es.com, es decir, el A2 en sites lo que hace es que crea realmente el enlace simbólico, no hace otra cosa. Esto sigue ahora mismo sin funcionar. Si yo le doy aquí al F5, esto está sin funcionar porque todavía no he recargado. Junto con el A2 en sites existe un comando que hace lo contrario, que desactiva. Sería sudo a2 besides. Si yo hago el S, vemos que ha desaparecido de ahí. Vale, ha desaparecido, pero sigue en available.
De hecho, si ahora me voy aquí, repito la activación del host virtual. Bueno, vemos que estamos aquí. Me dice que lo recargue. Yo no suelo hacer reload, yo suelo hacer una operación que es más drástica, que es el restart. ¿Vale? El restart equivale al stop y al start. Entonces yo hago sudo, yo lo hago con sudo service, ¿vale? No sé, me he acostumbrado y no suelo usar el systemctl. Hago sudo service apache 2 restart. No dice nada. Esto en versiones anteriores del Apache sí que ponía dos mensajitos de que se ha parado y se ha encendido. Ahora, cuando todo funciona, no dice nada. Si hubiese un error, sí que diría que no ha funcionado y entonces es donde hay que buscar. Podemos ver que el servicio está funcionando. Bueno, antes de acudir a la página, al navegador, podemos ver que esto está funcionando con el propio sudo service. Si ponemos Apache 2 status, vale, es que me he equivocado, no me he puesto. Vale, aquí lo podemos ver que está activo, que está corriendo. ¿Vale? Si yo pongo Apache 2 stop, y vuelvo a poner el status, me dice que está inactivo. Bueno, vamos a arrancarlo. Como ya digo, el start o el restart es una acción mucho más drástica que reload, porque para todo y lo arranca de nuevo. Pero mi experiencia me dice que al final es más efectiva, que el reload hay cosas que no es capaz de, a pesar de su nombre, cosas que no es capaz de recargarlas totalmente y hay fallos que se quedan ahí, ¿vale? Y que a menos que hagamos un restart no desaparecen y arrancamos de nuevo. Bueno, vamos a probar aquí a actualizar. Mira, y me dice que prueba 1 funcionando. La verdad es que no ha hecho falta que cambiemos los permisos ni nada del archivo. Bueno, otra cosa respecto a todo esto es que yo recomiendo usar Chrome o usar Chromium. Para todas estas actividades, lo que no recomiendo para nada es el Apache. El Apache es muy malo a la hora de recargar. Se quedan muchas cosas en la caché, pero a veces incluso arrancando una ventana de navegación privada, incluso haciendo eso, le damos a recargar y sigue dando fallos y nosotros buscamos por un sitio, buscamos por otro y no hay forma de... No hay forma de saber dónde está el fallo y en realidad es que está funcionando. El fallo está en el navegador. Entonces, si para todo esto usamos Chrome o Chromium, nos vamos a ahorrar muchos calentamientos de cabeza. Bueno, estos pasos podéis haber visto que son 4 cosas. Pasos bastante sencillos y es todo bastante fácil, pero siempre y cuando salga bien. El problema viene cuando hay fallos, porque todo esto que hemos hecho, equivocándonos en una sola letra, ya tendríamos que no funciona. No funciona y a veces no es fácil saber dónde viene el error. Uno de los errores, por ejemplo, es ese que he hecho yo antes, a propósito de que salga el archivo de despliegue por defecto del Apache cuando estamos solicitando otra URL, ¿vale? Eso nos está diciendo que realmente el host virtual que nosotros estamos solicitando no está activo, no está funcionando. Otras veces el error viene por una mala configuración en el archivo
Por ejemplo, vamos a ver. En un archivo de configuración de un host virtual, a ver, nosotros escribimos mal una directiva. Bien, y aquí directamente ya nos dice que hay un error. Sí, nos dice que podemos poner esto, que podemos poner lo otro, pero normalmente la verdad es que mi experiencia es que estas órdenes rara vez nos van a decir el error está aquí, ¿vale? Lo mismo que esta. Bueno, sí, aquí este sí no nos lo ha dicho. Nos ha dicho que este comando es inválido. Pero, y este no lo diría. No, este parece que no indica. Ah, sí, también lo indica, vale. En este caso sí, pero hay otras veces que no es tan obvio el fallo y esto realmente no nos lo indica. ¿Cuál es la forma de trabajar para tratar de encontrar los errores? Pues siempre hay que ir poco a poco y siempre mirar paso a paso, ir comprobando si funciona. Si en un paso estamos equivocándonos, tenemos que ver en ese último paso en qué nos hemos equivocado. Por ejemplo, en este caso, yo diría, a ver, yo solo he cambiado una letra. Pues el error tiene que estar en esa letra entonces. Y yo creo que esa es la forma, al final, bueno, esto lo doy un poco como consejo a la hora de realizar las tareas, de tratar de ir poco a poco, porque en gran cantidad de ocasiones es difícil dar realmente con el error. Pueden ser errores por los permisos, pueden ser errores por, bueno, cualquier pequeño fallo. Por ejemplo, si yo en lugar de esa letra me equivoco en esta, yo vuelvo a hacer un restart. Aquí no me está diciendo que haya ningún error. Yo pongo aquí el prueba1.es y me dice que, bueno, que prueba1.es está funcionando, pero que no hay nada. No hay nada que desplegar. ¿Vale? El sistema no me está arrojando ningún error, el sistema no me está dando ninguna pista. De hecho, el Apache está funcionando correctamente. ¿No? Si yo pongo aquí el status, el Apache está funcionando correctamente. Entonces, tenemos que ser nosotras, quienes tratemos de buscar ese error. Bueno, venían 2 ejercicios más para el día de hoy que obviamente no dan tiempo a hacer. Continuaremos con ellos el próximo día. El próximo día también veremos los hubs virtuales seguros. Ya el próximo día sí que la clase irá más rápida, pero hoy sobre todo me interesaba ir paso a paso para que vieseis todo lo que es necesario para que funcione el host virtual. Ya digo que esto yo lo he explicado aquí y cuando os pongáis, bien, a quien se le dé bien desde un principio, muy bien. Pero claro, los problemas vendrán cuando surja algún pequeño error que, aunque sea pequeñísimo, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, tenemos que tratar de alguna forma de buscar cuáles son las indicaciones que nos están dando. Por un lado el sistema, pero el sistema rara vez nos da la indicación, pero por otro lado, ¿qué nos dice el navegador? Porque el navegador se nos puede decir que no está el archivo o nos puede indicar el archivo por defecto de Apache y a partir de ahí tratar de deducir de dónde viene el error. En realidad, pues
cuando hayamos hecho unos cuantos y sobre todo cuando nos hayamos equivocado es cuando más aprendemos. Porque cuando nos equivocamos y tenemos que ponernos a investigar, pues funciona por aquí. Entonces es cuando vamos a entender mejor el funcionamiento del Apache y de estos hubs virtuales. Pues, ¿alguna pregunta sobre todo esto? No, De de momento momento. sí. Lo tengo que dejar funcionando el Apache. Esto es por lo que digo que es mejor usar una máquina virtual diferente. Lo tengo que dejar funcionando el Apache porque si no me funcionara, la próxima tutoría, la de entorno servidor, la tendría difícil para darla, porque el Apache la necesito también para esa. Entonces, recomiendo que no hagáis como yo. Yo lo estoy haciendo porque, bueno, el ordenador me lo compré este año, traté de usar la máquina virtual, pero vi que la máquina virtual era algo lenta y dije, pues nada, tiro de la misma máquina anfitriona para hacerlo todo. Y yo, en todo caso, si viese que me dase fallos, yo me cargo todos los hubs virtuales y dejo el que viene por defecto, que ese siempre va a funcionar. Pero claro, si estáis trabajando con los módulos, eso no podéis hacerlo, no podéis cargaros ni la parte de entorno servidor ni la parte de despliegue. Así que, por eso yo recomiendo un poco el dejarlo en máquinas diferentes. Sí, ¿Vale? sí, es lo suyo. Gracias, José Antonio. Vale, pues nada, supongo que a la mayoría os veo ahora en la siguiente, en entorno servidor, ¿vale? Un saludo. Hasta luego. Bueno,